Hace unos años atrás, algunos filósofos colombianos, no creo que hayan sido ellos, yo creo que alguien antes de ellos lo llegó a decir, pero algunos de estos pensadores colombianos se dieron a la tarea de inmortalizar una frase. Y la frase es la siguiente: usted no sabe quién soy yo. ¿Sí la ha escuchado? ¿Usted la ha dicho? Quizá nunca la llegamos a decir, pero sí la llegamos a pensar o sentir, porque nuestra tendencia es a compararnos con otros, sea para bien o para mal, aunque la mayoría de los casos es para mal, no para bien, es para mal. En nuestro estatus espiritual podemos sobreponernos sobre otros. Hay quienes afirman tener 20, 30 y más años en el cristianismo, lo cual lleva a ver a los de menos años en la fe con inferioridad. Otros afirman haber pasado por distintos seminarios, universidades, por una amplia preparación teológica, viendo a los menos preparados como eso, menos. Una forma más común entre nosotros de compararnos es cuando nos jactamos de nuestra doctrina, viendo a otras comunidades como peores. Y es que usted no sabe quién soy yo. Y el pueblo de Dios en Judá tuvo esa actitud. Creían tener inmunidad divina, porque supuestamente el verdadero Dios estaba con ellos. Jerusalén es la ciudad del rey, allí está el templo de Dios, somos el pueblo del Señor. ¿Qué nos puede pasar? Pero el verdadero Dios, y es lo que hemos visto en esta serie de Ezequiel, el verdadero Dios los había abandonado. Porque ellos abandonaron a Dios, persistiendo en sus delitos, en sus pecados, bajo una religiosidad hipócrita. Así que son castigados, llevados en cautiverio. El pueblo de la inmunidad divina, y lo digo entre comillas, termina exiliado, humillado, destruido. Y mientras tanto, sus vecinos, ¿qué hacían? ¿Se compadecían? Vamos a leer Ezequiel 25. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los amonitas y profetiza contra ellos. Dile a los amonitas: oigan la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios: por cuanto dijiste, contra mi santuario cuando era profanado, y contra la tienda de Israel cuando era desolada, y contra la casa de Judá cuando iba en cautiverio, por tanto te entregaré por posesión a los hijos del oriente, y se asentarán en ti sus campamentos y pondrán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus frutos y beberán tu leche. Yo haré de Rabá un pastizal para camellos y de Amón un descansadero para rebaños. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Porque así dice el Señor Dios: por haber batido palmas y golpeado con tus pies, por haberte alegrado con todo el escarnio de tu alma contra la tierra de Israel, por tanto, yo he extendido mi mano contra ti y te daré por despojo a las naciones. Te cortaré de entre los pueblos y te exterminaré de entre las tierras, te destruiré. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto Moab y Seir dicen, la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, voy a abrir el flanco de Moab y privarla de sus ciudades, de las ciudades que están en sus fronteras. La gloria de la tierra, Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim. Daré su tierra en posesión a los hijos del oriente,
junto con los amonitas, para que los amonitas no sean recordados más entre las naciones. Haré juicios contra Moab y sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios. Por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo extenderé también mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres y animales y la dejaré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom conforme a mi ira y conforme a mi furor. Así conocerán mi venganza, declara el Señor Dios. Así dice el Señor Dios: por cuanto los filisteos han obrado vengativamente y con desprecio de alma han tomado venganza, destruyendo por causa de perpetua enemistad. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo voy a levantar mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y haré perecer a los que quedan en la costa del mar. Ejecutaré contra ellos grandes venganzas con terribles reprensiones, y sabrán que yo soy el Señor cuando haga venir mi venganza sobre ellos. El Señor bendiga su palabra. Y este es el mensaje que quisiera compartir del texto para nosotros. Y es que no hay privilegios divinos para pecadores presumidos. Ese es el mensaje. Y creo que es memorable. No hay privilegios divinos para pecadores presumidos. Podemos llegar a percibir que tenemos privilegios ante Dios por nuestra experiencia, nuestra riqueza, nuestra doctrina, nuestra fuerza, nuestra religiosidad, nuestras disciplinas espirituales, nuestros años en el cristianismo, por nuestro oficio en la iglesia. Pero el Dios de la Biblia no hace acepción de personas. ¿Y cómo surge este mensaje del texto? Bueno, deseo explicarlo en dos ideas. El trato de Dios para con los burladores y el trato de Dios para con los animosos. Los burladores son aquellos que procuran dejar en vergüenza a otros. Y los animosos son aquellos que alientan con energía a que se haga algo. Y Dios tiene un trato para estos grupos al cual podemos pertenecer. Podemos tener una falsa percepción de inmunidad espiritual cuando somos nosotros mismos quienes debemos ser tratados por Dios porque estamos pecando contra Él. Así que no hay privilegios divinos para pecadores presumidos. Y quiero que lo miremos desde la primera idea: el trato de Dios hacia los burladores. Hemos visto 24 capítulos de esta serie principalmente dirigidos a una audiencia. La audiencia es Israel, más exactamente el reino sur, Judá, el reino sur de Israel, que sería destruido por los babilonios. Pero toda nación tiene vecinos. Toda nación tiene vecinos. Pueden ser aliados, pueden ser enemigos. Por el texto vemos que por donde se viera, Judá tenía solo enemigos. Y ante la caída de Jerusalén, ¿qué hacen sus enemigos? En primer lugar, burlarse. Y es claro en el texto esa actitud. Versículo 1: vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los amonitas y profetiza contra ellos. Dile a los amonitas: oigan la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios: por cuanto dijiste, ajá. No el ajá de la costa. No. ¿Sí? Ajá, como diciendo, bien.
Ahora nos hablan de unos pueblos particulares y quiero mencionar en primer lugar a los amonitas y a los moabitas. Si tú has leído Génesis capítulo 19, sabes de dónde vienen estos pueblos. Son descendencia de Lot y sus hijas que se unieron a él, tuvieron hijos y crearon esa descendencia. Vino una descendencia del incesto. Y esas naciones se asentaron alrededor de Palestina y al ver caer a Judá dijeron, bien, bien. Como dice un comentarista, una animosa alegría. Ante la desgracia de Judá, los amonitas se recrean. Y entonces Dios va a actuar por ese pecado. Dios va a actuar por ese pecado. Versículo 4. Por tanto te entregaré por posesión a los hijos del oriente y asentarán en ti sus campamentos y pondrán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus frutos y beberán tu leche. Todo lo que ellos producían, su riqueza, todo lo que ellos dieran, iban a ser ¿de quién? De los que los iban a conquistar. Versículo 5, yo haré de Rabá un pastizal para camellos y de Amón un descansadero para rebaños. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Versículo 6, porque así dice el Señor Dios, por haber batido palmas y golpeado con tus pies. Y quizá esa práctica no es como muy entendida por nosotros, porque nosotros no batimos palmas y pisamos el suelo para celebrar. Nosotros lo que hacemos es saltar, ¿no? ¿Sí? Entendemos, o nos entendemos con otra práctica. Pero cuando ellos batían palmas y golpeaban sus pies, diciendo, sí, bien. Y por haberte alegrado con todo el escarnio de tu alma contra la tierra de Israel, por tanto yo he extendido mi mano contra ti y te daré por despojo a las naciones. Te cortaré de entre los pueblos y te exterminaré de entre las tierras, te destruiré, así sabrás que yo soy el Señor. Y me llama la atención del texto que el Señor juzga a los hijos de Amón no por su idolatría como tal, sino por ¿qué? Por su actitud hacia Israel. Actitud que a la final muestra que ellos también pecan contra el Dios verdadero. Algo similar pasa con Moab, versículo 8. Así dice el Señor Dios, por cuanto Moab y Seir dicen, la casa de Judá es como todas las naciones. Esa frase es grave. Hay un agravante en la burla por parte de los moabitas. Y es que Moab compara a Judá con las demás naciones, comparando sus dioses con el Dios verdadero. Israel es igual a nosotros. Su Dios es igual al nuestro. La suerte de Judá es la misma para con las demás naciones, pues todas son iguales. Y ante esa comparación, por esa comparación, entonces Dios actuará. ¿Cómo actuará? Versículo 9. Por tanto voy a abrir el flanco de Moab y privarla de sus ciudades, de las ciudades que están en sus fronteras, la gloria de la tierra, Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim. Daré su tierra en posesión a los hijos del oriente, junto con los amonitas, para que los amonitas no sean recordados más de entre las naciones. Haré juicios contra Moab y sabrán que yo soy el Señor. Así que esta comparación se hará real también en juicio. Pues los hijos del oriente, como dice el texto, es una probable alusión a Babilonia. Los que son sus aliados van a terminar arrasándolos, destruyéndolos.
La diferencia que hay entre los moabitas, los amonitas e Israel es que estos burladores no van a existir jamás. Van a ser borrados del planeta. Claramente los burladores también serán juzgados. Los que se creían inmunes al juicio divino ahora serán partícipes de él. Amonitas y moabitas hacen alarde de su alianza estratégica con Babilonia, siendo sus mercenarios, porque eso eran los de Amón y los de Moab. Eran los mercenarios de Babilonia para ir a atacar a Israel. Pero luego se convertirían en naciones que las borrarían del planeta. Iban a pasar a la historia por sus mismos aliados. En una posición tan segura como la que se encontraban estas naciones, la jactancia es posible. La jactancia es posible. Pero ante el Dios Todopoderoso, esa actitud es perjudicial. Ante el Señor, Judá, Amón, Moab estaban al mismo nivel. Y mucha atención a esto. Estaban al mismo nivel. Judá, Amón y Moab estaban al mismo nivel ante el Dios Todopoderoso. Judá por menospreciar directamente a su Dios, y los otros, Amón y Moab, por menospreciar al pueblo del único Dios. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras seguridades como para estratificar nuestras actitudes? Como para darles niveles. ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras seguridades como para darle niveles a nuestras actitudes? Judá estaba segura en Dios, pero él los había abandonado por su hipocresía espiritual. Amón y Moab estaban seguras con Babilonia, pero el imperio los traicionó por su fingimiento militar en contra de Israel. Así que pretensiones vienen, pretensiones van, pero de nadie se burla, nadie se puede burlar de Dios. Hermanos, cuán importante es que tengamos seguridad solamente en Jesucristo. Porque en Cristo no hay distinción. Él ha rescatado gente de todo trasfondo, todo contexto, toda experiencia, toda crianza, todo estatus social, toda preparación académica, de toda edad, de todo género, como lo dice Apocalipsis, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En Dios todos somos hallados pecadores, necesitados de su Santo Hijo. Y cuando somos renovados por Cristo, Pablo dice por allá en Colosenses capítulo 3, que en él no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Así que, hermanos, creyentes, tengamos cuidado y evaluémonos, pues no hay privilegios divinos para pecadores presumidos. Nuestra seguridad no puede estar en nuestros logros espirituales. Deben estar en Cristo. No hagamos alarde de nuestra espiritualidad porque
Tu hermano que lucha contra su pecado te está mostrando que tú también debes luchar contra el tuyo, pues todos somos pecadores, todos necesitados de la gracia de Cristo. Somos lo que somos por la piedad, por la misericordia y las virtudes de nuestro Señor y Salvador. Dios trata de manera particular a cada uno de sus hijos. Con algunos es más riguroso, más duro. Con otros es más amable. Pero toda su iglesia, todos nosotros como creyentes, estamos bajo la sombrilla de la gracia. Estamos aquí por gracia. Si tú no crees en Cristo, ten cuidado de jactarte en tu riqueza, tu reputación, tu estatus, tus capacidades. Son poderosas fuentes de seguridad que te pueden llevar a sobreponerte sobre otros, como lo hacía los amonitas y moabitas sobre Judá. Pero tanto ellos como tú, como todos nosotros, todo ser humano, somos medidos con la misma vara. Todos somos pecadores. La salvación que yo necesito es la salvación que tú necesitas, la que todos necesitamos. Alguien alguna vez dijo: todos somos diferentes hasta que nos vemos dentro del ataúd. Interesante, ¿no? Todos somos diferentes, con estatus y todo, hasta que nos vemos dentro del ataúd. La única distinción que hace Dios es entre los que son de Jesús y los que no son de Jesús. Y la pregunta es: ¿tú eres de Jesús? Segunda idea: el trato de Dios hacia los animosos. Dos naciones son condenadas por burlarse sobre Judá, los amonitas y los moabitas. Ahora dos naciones son condenadas por su ánimo, por ese deseo de venganza hacia Judá. Y eso lo vemos en el versículo 12. Así dice el Señor Dios: por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos. Versículo 15. Así dice el Señor Dios: por cuanto los filisteos han obrado vengativamente y con desprecio de alma han tomado venganza, destruyendo por causa de perpetua enemistad. Si has tenido la oportunidad de leer la narrativa del Antiguo Testamento, sabes de dónde vienen los edomitas, de dónde viene Edom. ¿De dónde viene? De Esaú, ¿cierto? Y creo que los filisteos es también un pueblo bastante familiar, una nación con la cual tuvo que lidiar bastante David, por ejemplo. Y estas naciones participaron de la destrucción de Israel. Aprovecharon el avance babilonio para destruir al enemigo. Y con la contundencia con la que se fueron contra el pueblo de Dios, con ese ánimo, Dios también se va a ir en contra de ellas. Versículo 13. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo extenderé también mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres y animales y la dejaré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel y harán en Edom conforme a mi ira y conforme a mi furor. Así conocerán mi venganza, declara el Señor Dios. La destrucción de hombres y animales. Y esa descripción geográfica de Temán hasta Dedán
Es una muestra de la correspondencia de la venganza del Señor hacia Edom, pues esta nación estaba sedienta de venganza, se quería ir con toda contra Jerusalén. Estaban animados en acabar con Judá. Es esa pasión, ese deseo ardiente por ver destruido al enemigo. Y en el caso de los filisteos, también estaba la misma animosidad de destruir a Judá, al punto de acorralarlos al extremo. El Señor correspondería a esa sed de venganza de esta manera. Versículo 16. Por tanto, así dice el Señor Dios: voy a levantar mi mano contra los filisteos y cortaré a los hereteos y haré perecer a los que quedan en la costa del mar. Ejecutaré contra ellos grandes venganzas con terribles reprensiones, y sabrán que yo soy el Señor cuando haga venir mi venganza sobre ellos. Estas naciones, Edom, los filisteos, no veían la hora de ver caída a Judá. Se aprovecharon de la desgracia del enemigo para impulsar más su destrucción. Pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Dios vengó la animosidad con la que estas naciones iban contra Israel. Estas naciones estaban en una posición de superioridad para vengarse, pero Dios está sobre ellas y las terminó destruyendo. Las terminó destruyendo. La petulancia de estas naciones fue humillada. Los edomitas y los filisteos se identifican con el dicho popular que dice: al caído caerle. Y claro, ellos estaban o creían estar en una posición de ventaja sobre Judá, pero ignoraban que el Dios omnisciente estaba observando su actitud. Creían que había llegado la hora de aplastar al enemigo con todo, aplastar al pueblo de Dios, pero se encontraron con que Dios es el que juzga todas las cosas. Ellos tampoco saldrían bien librados. De esa actitud, hermanos, debemos tener aún más cuidado, porque puede que personas, aún hermanos que nos han hecho daño, que por alguna razón esos hermanos, esas personas están débiles, frágiles en su fe, o pasando por circunstancias indeseadas, que han caído en pecado, queremos animosamente verla sufrir. No lo decimos, pero muy adentro queremos sentir un fresquito, ¿cierto? Puede que no lo digamos, pero interiormente sí lo deseamos, porque nuestras almas quisieran ese refresco cuando vemos a nuestro enemigo padecer. Los de Edom y los filisteos dijeron: ahora sí le llegó la hora a Judá. Vamos a caerle con toda. Lo mismo experimentó nuestro Señor Jesús. Luego de que el Señor acusara abiertamente a los líderes religiosos de entonces, es capturado, y cuando Pilato decide dejarlo libre, estos hombres dijeron: ahora sí le llegó la hora a este Jesús. Y entonces patrocinan y hasta alientan animosamente, porque incitan al pueblo, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces patrocinan la crucifixión del Señor. Se aprovecharon de su posición para persuadir y dar lugar a la muerte del Hijo de Dios y destruirlo.
El punto, el punto es que al tercer día venció la muerte, siendo el Señor y Dios de la vida. Y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesucristo ejecutará su venganza sobre todos los que lo odian y menosprecian, sobre todos quienes se burlan de su voluntad. No hay inmunidad espiritual para quienes tengan en poco a Jesús. No hay exenciones para quienes siguen a Jesús parcialmente. Porque Jesús no puede seguir seguido parcialmente. O se sigue o no se sigue. ¿Es blanco o es negro? ¿Soy discípulo de Cristo o no soy discípulo de Cristo? No hay privilegios divinos para pecadores presumidos que tengan en poco a su pueblo, que es la iglesia. Lo que deseemos hacia nuestros hermanos es lo que deseamos hacia Jesús. Podemos estar, y mucha atención a esto, podemos estar seguros de estar bien con Dios, pero si no lo estamos con nuestros hermanos, hay una contradicción. Hay una contradicción. Si somos espirituales, por más que tengamos diferencias con un hermano, no vamos a querer su destrucción, sino el favor de Dios hacia él. Pregunta. Levante la mano aquí el que ha sido exhortado por un hermano. Bien, gloria a Dios. ¿Qué actitud tomas cuando eres exhortado por ese hermano, por esa hermana? ¿Qué actitud? Usted no sabe quién soy yo. Nuestra pretensión espiritual es peligrosa. Si olvidamos que Cristo nos salvó por gracia, nos hace crecer por gracia, nos madura por gracia, conforme a la medida de su gracia. Hay un ejemplo que nos da Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, cáiganle con toda. ¿Sí? Al caído caerle. ¿Qué dice el texto? Restáuralo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amonitas, moabitas, edomitas y filisteos, viendo la desgracia de Jerusalén para burlarse y vergarse, sabiendo que a ellos les llegaría su hora por parte del Dios Todopoderoso. Ellos sabrían quién es el Señor, quién está por encima de ellos. Ellos en un momento creyeron estar por encima del pueblo de Dios, pero habían olvidado que había alguien superior a ellos. Y por eso querían la destrucción del pueblo de Dios. Pero ellos sabrían quién es el Señor, quién es el que juzga justamente, quién es el que ve las intenciones del corazón. La altivez de estos pueblos fue su ruina. Su posición privilegiada les jugó una mala pasada, pues al ver caer a su enemigo, Judá, los llevó a enorgullecerse como para burlarse y vengarse de ellos. Pero su pecado de burla y venganza los llevó a experimentar la burla y venganza de Dios. Así que, hermanos y amigos, no hay privilegios divinos para pecadores presumidos. Hay muchas cosas que nos pueden hacer ver o sentir o actuar por encima de otros.
Recuerda que hay alguien mayor que tú, que está por encima de cada ser humano, de cada circunstancia, de cada situación, de cada cosa, de cada sentir. Si el Señor nos permite desarrollar madurez espiritual, no es para jactarnos en nuestro cristianismo, sino para cultivarlo y disponerlo siendo servidores de nuestros hermanos y aún de los incrédulos. Si el Señor permite que su gracia sea abundante en nosotros, es para que desbordemos de esa misma gracia a quienes nos rodean. A quienes nos rodean. Sea en casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Cristo nos perdonó para perdonar a otros, no para condenarlos. Si el Señor ha permitido que te congregues en esta iglesia local, no fue por tus capacidades intelectuales y teológicas, sino porque como su hijo, Él quiere tu salud espiritual y Él te guía como el gran pastor que es. Miembros de Familia Fiel, necesitamos, y esto lo dije en un mensaje anterior, necesitamos desenmascarar el error y denunciar cualquier mensaje fraudulento con contundencia. Pero, balanceémoslo con compasión. Pues hay muchos que se están acercando a nosotros como iglesia local y no saben todo lo que nosotros sabemos por gracia. Por gracia. Hay muchos ingenuos que están siendo engañados. Sin embargo, nosotros dejamos de serlo por misericordia. Mucha atención a esto. Que el pecado de la ingenuidad no sea reemplazado por el pecado de la altivez. Que el pecado de la ignorancia no sea reemplazado por el pecado de la autosuficiencia. Cristo es todo en todos. Todo cristiano puede gloriarse, pero en Cristo, en Jesucristo, maduros e inmaduros, quienes llevan un día como los que llevan más de 40 años de ser creyente, analfabetas e intelectuales, ovejas y pastores, todos tenemos inmunidad, es en Cristo, por los méritos de Cristo, por el nombre de Cristo. Porque no hay privilegios divinos para pecadores presumidos. Puedes ser el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, madre. Puedes ser el mejor cristiano, el más devoto, tener la mejor familia o economía, la mejor salud, el vigor. Dios juzga a todos por igual. Así que revisa muy bien, querido amigo, cómo es que vas a llegar delante de la presencia de Dios. Y hermanos también. Porque todos vamos a comparecer ante el Creador de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿está seguro de decirle a Dios: usted no sabe quién soy yo?